Muertes de Alejandro Magno, Julio César y Gengis Khan. Hola, amigos. Hoy les traigo un video fascinante sobre las muertes de tres de los líderes más icónicos de la historia, Alejandro Magno, Julio César y Gengis Khan. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo mientras exploramos quiénes eran, cómo murieron y las consecuencias de sus desapariciones. Empezamos con Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio. En este video, exploramos las muertes de tres figuras históricas, Alejandro Magno, Julio César y Gengis Khan. Analizaremos sus vidas, las circunstancias de sus fallecimientos y el impacto que tuvieron en sus imperios y en la historia mundial. Alejandro Magno fue uno de los más grandes conquistadores de la historia. Nacido en Macedonia en el 356 a.C., es famoso por expandir su imperio desde Grecia hasta la India, creando uno de los imperios más vastos de la antigüedad. Durante su breve pero meteórica carrera, Alejandro Magno logró unificar diversas culturas bajo su dominio. Su habilidad estratégica y su carisma inspiraron a sus soldados y le permitieron conquistar vastos territorios, dejando un legado duradero en la historia y la cultura. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. en Babilonia sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que fue envenenado, mientras que otras apuntan a enfermedades naturales. Su fallecimiento desencadenó la división de su imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos. A pesar de su temprana muerte, Alejandro Magno dejó una profunda influencia cultural y política. Su legado perduró a través de la era helenística, que fusionó elementos griegos y orientales y cambió para siempre el curso de la historia occidental. Alejandro Magno fue un conquistador imparable cuya vida se truncó en Babilonia en el 323 a.C. Las circunstancias de su muerte han sido objeto de debate durante siglos, generando múltiples teorías que intentan explicar el final de su extraordinaria carrera. Existen diversas teorías sobre la muerte de Alejandro, desde el envenenamiento hasta enfermedades como la malaria o el tifus. La falta de pruebas concluyentes y los relatos contradictorios de la época han alimentado estos mitos, manteniendo en misterio. La muerte de Alejandro desencadenó la división de su vasto imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos. Esta fragmentación llevó a conflictos internos y guerras sucesorias, debilitando la cohesión política que Alejandro había logrado establecer en sus territorios conquistados. El impacto cultural de Alejandro Magno perduró mucho más allá de su muerte. Su legado se reflejó en la era helenística, marcada por la difusión de la cultura griega a lo largo de sus antiguos dominios, influyendo profundamente en las artes, la ciencia y la filosofía. Al terminar con la historia de Alejandro Magno, dirigimos nuestra atención a Julio César, una figura igualmente influyente. Su vida y muerte también dejaron huellas profundas en la historia, transformando el curso de la civilización occidental y el destino de Roma. Julio César fue un destacado líder militar y político romano, conocido por su astucia y ambición. Su influencia en la historia de Roma es innegable, y sus campañas militares transformaron el mapa de Europa y consolidaron su poder en la República. Uno de sus mayores logros fue la conquista de la Galia, extendiendo el dominio romano hasta el Atlántico. Este éxito militar consolidó su reputación y le otorgó un ejército leal, lo que le permitió desafiar las estructuras tradicionales del poder en Roma. El asesinato de César ocurrió el 15 de marzo del 44 a.C., un día que se conoce como los Idus de marzo. Fue apuñalado en una sesión del Senado, víctima de una conspiración encabezada por Bruto y Casio, antiguos aliados. Este acto violento sumergió a Roma en el caos. La muerte de César no trajo la paz que sus asesinos esperaban, sino una serie de conflictos que culminaron en una devastadora guerra civil, cambiando el destino de la República para siempre. El impacto de su asesinato fue profundo, marcando el fin de la República Romana. El vacío de poder y la posterior guerra civil llevaron al ascenso de su sobrino y heredero, Octavio, quien se convertiría en el primer emperador romano, Augusto. El asesinato de Julio César marcó el fin de la República Romana y el inicio de una serie de conflictos que llevarían al nacimiento del Imperio Romano. Su legado como líder y estratega militar dejó una huella imborrable en la historia. Gengis Khan, conocido también como Temujin, logró unificar las tribus mongolas bajo su mando, creando el imperio terrestre más grande de la historia. Su habilidad para liderar y su visión estratégica transformaron la región y cambiaron el curso de la historia. El imperio mongol, bajo el liderazgo de Gengis Khan, extendió su influencia desde Asia hasta Europa.
Su capacidad para integrar diversas culturas y sistemas de gobierno contribuyó a la expansión y consolidación de uno de los imperios más vastos jamás conocidos. En 1227, Gengis Khan falleció en circunstancias que aún hoy son objeto de debate. Las teorías sobre su muerte incluyen heridas de batalla y enfermedades, reflejando la incertidumbre y el misterio que rodean el final de su vida. La muerte de Gengis Khan tuvo consecuencias inmediatas en la ocultación de su lugar de entierro, un acto destinado a proteger su legado. A pesar de su fallecimiento, el imperio continuó expandiéndose bajo el liderazgo de sus sucesores, consolidando su impacto histórico. La muerte de Gengis Khan en 1227 está rodeada de misterios y especulaciones. Algunas teorías sugieren que murió a causa de heridas de batalla, mientras que otras apuntan a enfermedades. La verdad exacta sigue siendo un enigma histórico sin resolver. Tras su muerte, los mongoles ocultaron cuidadosamente el lugar de entierro de Gengis Khan. La ubicación permanece desconocida hasta hoy, lo que añade una capa de misterio y reverencia hacia este líder que cambió la historia de Asia y el mundo. Comparando las muertes de Alejandro Magno, Julio César y Gengis Khan, encontramos similitudes y diferencias significativas. Los tres murieron de manera violenta o misteriosa, pero sus muertes desencadenaron diferentes consecuencias inmediatas en sus respectivos imperios y culturas. La muerte de Alejandro Magno llevó a la fragmentación de su vasto imperio, mientras que el asesinato de Julio César unió a Roma en una guerra civil. En cambio, el imperio mongol continuó expandiéndose bajo los sucesores de Gengis Khan. Las muertes de estos líderes afectaron profundamente a sus imperios. La falta de un sucesor claro tras la muerte de Alejandro y César desestabilizó sus territorios. Gengis Khan, sin embargo, dejó una estructura de poder que permitió la continuidad y expansión del imperio mongol. El legado de Alejandro Magno perdura en la historia como un símbolo de liderazgo y conquista. Su capacidad para unir vastas regiones bajo un solo imperio dejó una huella imborrable en la cultura y la civilización occidental, dando origen a la era helenística. Julio César es recordado no solo por sus conquistas, sino también por su papel crucial en la transformación de Roma. Su asesinato marcó el fin de la República y el inicio del Imperio Romano, modelando el futuro político de Occidente durante siglos. La figura de Gengis Khan sigue siendo icónica por su habilidad para unir a las tribus mongolas y crear el imperio contiguo más grande de la historia. Su legado incluye la expansión de rutas comerciales y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Las muertes de estos líderes afectaron profundamente a sus imperios. La desaparición de Alejandro llevó a la fragmentación de su imperio, mientras que el asesinato de César desató guerras civiles en Roma. La muerte de Gengis Khan inició una era de expansión bajo sus sucesores. En resumen, Alejandro Magno, Julio César y Gengis Khan dejaron un impacto duradero en la historia mundial. Sus vidas y muertes moldearon el curso de civilizaciones enteras. Suscríbete al canal, deja tus comentarios y comparte este video para más contenido histórico fascinante.